Muy bien, salamu alaikum wa rahmatullah. Pido disculpas por el retraso, pero estaba en una clase de Corán y se nos ha alargado. Uno de esos suras que, como son cortos, te parece... como son cortos, te parece... que la clase será rápida y para nada, al final es larguísimo. Vale. Miriam dice, Salam hermano, quería preguntarte, ¿es posible una sesión individual? Mariam, perdón. No, yo no suelo hacer sesiones individuales, esencialmente por falta de tiempo. Lo siento, no sé si me quieres mandar preguntas por privado, pero aún las preguntas privadas de Instagram me cuesta mucho responderlas. Entonces yo lo que realmente recomiendo, que sé que no puede no ser lo que más quiere, lo más deseable, es utilizar estos directos. Es mi forma de hablar directamente con la gente en el turno de preguntas. Lo siento, Miriam, para disolver dudas y que me dieras tu punto de opinión de varias cosas. A ver, si las puedes comentar en el turno de preguntas, te lo agradeceré. Pero bueno. Imad, salam alaikum karami, ¿qué tal estás? Alhamdulillah, ¿y tú qué tal estás, hermano? Estupendo. Bueno, nada, un minutito y empezamos la clase. Sí, Mariam, la verdad, mi problema realmente es el tiempo. Alhamdulillah. Si como me estire un poco más ya no voy a dar abasto. Fati, wa alaikum salam. Sí, quizás cuando mis hijos se independicen o algo, tendré algo más de tiempo. Muy bien, doy pocos segundos y empezamos. Hudaifa, Karami, mucho tiempo no te he visto. Bueno, hago cosas, Pues venga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Vale, os pido que intentemos restringir los comentarios. Las preguntas y eso intentemos dejarlo para el final. Intentemos restringir los comentarios. A veces estoy hablando así y aparece alguien diciendo en Afganistán no sé qué. No es el momento, ¿vale? Confío en vuestro criterio. No desactivo los comentarios porque intento confiar un poco. La gente se sabe comportar por norma. Pero si alguien si podéis evitar poneros a debatir o algo sobre, yo qué sé, sobre si algo es vida, si lo podemos dejar para otro momento, inshallah. Muy bien, vamos al tema. Disculpad, Muy bien, el tema sobre el cual os iba a hablar, he anunciado antes en Instagram y he puesto algo acerca de los Sahaba. Pero quiero dejar más claro de qué voy a hablar, porque el directo no es sobre los Sahaba, o sea, no voy a hablar sobre los Sahaba en general, cómo eran y cómo lucharon por el Islam. Voy a hablar sobre un aspecto específico de su manera de entender el Islam, que creo que puede arrojarnos luz a nosotros. Y, de nuevo, ¿dónde vamos a ir a buscar el ejemplo a seguir si no es en los Sahaba? ¿Dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a las celebridades o...? No, vamos a ir a los Sahaba. Entonces, si tenemos una cuestión sobre cómo hacer las cosas, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a los Sahaba. Ese es nuestro ejemplo. Solo quiero dejarme las cosas organizadas. Muy bien, alhamdulillah. Muy bien.
hay una cuestión del Islam, primero que quiero resaltar en términos generales, y luego vamos a nuestro tema, ¿vale? Y esta es una cuestión que hemos resaltado 1.000.000 de veces realmente, pero, como decimos siempre, las verdades no caducan, ¿vale? Una verdad, aunque la repitas 1.000.000 de veces, sigue siendo verdad. Nadie puede decirte, pero es que esto ya hemos hablado de eso, ¿y qué? Es decir, el Corán se repite mucho, ¿vale? El Corán habla de una manera cíclica. Hay una de las razones por las que habla de esta manera cíclica es porque se está hablando de grandes verdades universales, ¿vale? El origen de lo que existe, el destino de lo que existe, nuestra responsabilidad moral, nuestros deberes morales. Estas son cosas que no cambian. Y como decimos a menudo, estamos ya acostumbrados a este mundo en el que constantemente sale una nueva ideología. Constantemente sale un nuevo, podríamos decir, un nuevo estilo, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva moda, una nueva jerga. Constantemente sale ahora incluso hasta nuevos géneros. Es decir, llama la atención porque dices, la especie humana ya está por aquí pululando desde hace 100.000 años, 200.000 años, pero no, están saliendo nuevos géneros. O sea, ha llegado a un punto enfermizo nuestra obsesión por la novedad constante. Ya la realidad es demasiado poco para nosotros. Necesitamos esa dosis constante de novedad. Entonces, no, de hecho, una de las formas en las que el creador define al Islam en el Corán es ad-dinul qayyim, dhalika dinul qayyim. Esta es la religión, es el din. Es decir, es la relación que existe con lo trascendente, que es al-Qayyim. Está plantado, ¿vale? Siempre ha estado ahí. Muy bien, no quisiera enrollarme demasiado. Uno de los temas que es más recurrente en el Corán es el de el equilibrio, ¿no? Podríamos decir. No recurrente en la teoría, sino que se manifiesta en muchos temas. Y a veces nos cuesta encontrar ese equilibrio, ¿vale? A las personas, porque las personas tenemos reacciones, ¿vale? Tenemos nuestro ego, ¿no? Tenemos nuestros intereses, nuestros enfados personales, a veces nuestra falta de intelecto también. Y estas son cosas que nos impiden encontrar el punto en medio, el punto de matiz, ¿no? Todo es o es blanco o es negro, ¿no? Dios nos habla en el Corán, por ejemplo, que no os desesperéis en exceso por las cosas que se os escapan, ni os volváis eufóricos por esas cosas que os hayan alcanzado, ¿no? Hayáis conseguido. Se nos habla naturalmente del punto intermedio entre una excesiva espiritualidad libre de leyes y normas y pautas y límites, y por otro lado una excesiva legalidad exenta de espiritualidad, ¿no? O vacía de espiritualidad, ¿vale? ¿Entendéis por dónde estoy yendo, no? Muy bien, uno de los puntos en los que mucha gente no sabe encontrar el punto intermedio, y aquí creo que podemos derivar un beneficio de los Sahaba y de la primera generación del Islam y de cómo el profeta les enseñó el Islam, es este concepto que mucha gente tiene la idea de: muy bien, en el Islam te tienes que someter a lo que Dios dice, a lo que Dios y su mensajero dice, y no tienes que cuestionarlo. Esto es un grupo de personas. Y otro grupo de personas te dirá: no, el Islam es razonable, tiene que cuadrar todo, tiene que ser todo racional. Y este tema es algo que también se va a los extremos, ¿vale? Es decir, en otras palabras, a la gente le resulta difícil someterse a Dios a veces, porque no sabe cómo hacerlo. Muy bien, vamos ahora al tema. Venga, todo esto era la introducción. Una de las misiones del Corán es hacer que tengamos una visión de la realidad coherente, ¿vale? Es decir, que no me vengas, por ejemplo, este es un ejemplo que he dado en muchos directos, que no me vengas hoy y me digas: profeta alayhi salatu wassalam era tan buena persona, cuidaba de sus mujeres y hacía las tareas en casa. Jutba. El viernes que viene, otro jutba, vienes y me dices: el deber de la mujer es incondicionalmente, servilmente, cumplir con lo que el hombre desea. Bueno, pues me has creado un choque, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas dos cosas son un poco inconsistentes, ¿vale?
tenemos el riesgo de caer en un sistema de creencias que lo que se te dice por un lado choca con lo que se te dice por otro lado, ¿vale? Y aquí es donde mucha gente te dirá, no, oímos y obedecemos, no hay que decir, ¿vale? Pero realmente no es ese del todo el enfoque del Corán. Vale, vamos al grano. Esto que os digo ahora es un versículo del Corán, Surat An-Nahl, Sura 16, donde estamos hablando de los árabes preislámicos que tenían dos creencias que no cuadraban entre sí, ¿vale? ¿Cuáles son estas dos creencias? La primera de las creencias es tener hijas es peor que tener hijos, ¿vale? Si yo tengo una hija es una vergüenza, si tengo un hijo es un honor. Muy bien. Dios dice, pero es que luego en vuestra mitología tenéis esta creencia que aparte de ser falsa, muy bien, es falsa, pero aparte de ser falsa, choca con esto, porque decís que los ángeles son hijas de Dios. Entonces fijaos lo que dice Dios, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ. Estas personas le colocan a el Dios en mayúscula hijas, ¿no? Subhana, Él está por encima, ¿no? de estas cosas. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Y a ellos mismos se asignan lo que les gusta. O sea, ellos quieren tener hijos. Vale. Y luego a Dios le colocan hijas. ¿No es eso una inconsistencia? Dios dice, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. Pese a que cuando se les da a ellos la noticia de que van a tener una hija, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. A la persona que se le da esa noticia, se le oscurece la cara, وَهُوَ كَظِيمٌ, y tiene que reprimirse la rabia, ¿no? Tiene que reprimirse eso. Estoy pensando en otras referencias del Corán sobre este tema. En Surat An-Najm, ahora no me voy a acordar. O sea, los suras los versículos lo que tienen es que si empiezas a recitar del principio te van saliendo los ayat, pero a veces coger un ayat de en medio es un poco más difícil, ¿no? Pero esencialmente lo que Dios dice es Dios dice, ¿habéis considerado este tema? El tema este de la triada de las diosas que tienen los árabes, Al-Lat, Al-Uzza y Manat. Dios dice, ¿alakumu dhakaru wa lahul untha? O sea, para vosotros queréis tener niños y a Dios le atribuís hijas, ¿vale? Lo cual es una tontería, porque si es como decir, aquí hay un plato de comida que me gusta y uno que no. El que no me gusta se lo doy a Dios, ¿vale? Es decir, a mí no me gusta tener hijas, eso se lo doy a Dios. Dios dice, tilka idan qismatun diza. Se supone entonces que esto es una repartición injusta, ¿no? Es decir, de acuerdo a vuestro criterio. O sea que el Corán condena dos cosas. Condena el hecho de que odien tener una hija, porque moralmente eso es repugnante, pero por otro lado, la inconsistencia, ¿vale? Que es de lo que estoy intentando hablar. Si tú tienes dos creencias que chocan, ¿vale? Por dentro, eso te crea a ti una incomodidad mental, ¿vale? Eso es lo que llaman ahora una disonancia. Hay una incomodidad dentro de ti, ¿vale? Estás luchando dentro. ¿Por qué? Bueno, porque tú por un lado crees una cosa y por otro lado crees otra cosa, y crees muchas cosas, pero dos de estas cosas que crees no cuadran, ¿vale? Una de las cosas es que tener una hija no mola, y otra de las cosas es que Dios tiene hijas. Entonces Dios dice, esto no cuadra. Esto es uno de muchos ejemplos en el Corán que se denuncia creencias que tenían los árabes jahilis por su incoherencia interior, ¿vale? Entonces mi pregunta ahora es, ¿qué nos ocurrirá a algunos musulmanes cuando nos lleguen cosas del Islam que nos crean una disonancia, ¿vale? Y os he dado el ejemplo antes. El khutbah del viernes pasado se nos dice que el profeta alayhi salatu wassalam cuidaba a sus mujeres y le preguntaba a su mujer, ¿te importa si me voy a rezar? Siempre pidiendo permiso, siempre atendiendo, mashallah. Y los fieles están ahí, aguantándose las lágrimas. Y la semana siguiente nos dan un khutbah sobre los deberes de la mujer y cómo tiene que obedecerte y cómo tiene que no sé qué. O sea, muchos de nosotros, en el fondo, sentimos una disonancia, ¿vale? Este es el primer ejemplo que se me ha ocurrido. Pero hay muchos más problemas, ¿vale? Entonces, cuando a una persona le llega algo que le crea una disonancia, ¿qué es lo que hace? Preguntar. Oye, ¿tiene sentido esta cosa específicamente que dice el Islam? Y entonces, aquí es donde quiero entrar, ¿vale? Hay una serie
de respuestas, ¿no?, que se dan ante este tema. Vale, primero, en el Islam encontramos dos cosas, ¿no?, o dos tipos de textos. Un tipo de esos textos nos dice que tienes que cumplir con Dios y su mensajero de manera totalmente incuestionable. Eso es incuestionable, está en el Corán, está claro. Pero luego hay otro tipo de textos que cuando nos dan leyes nos enseñan la lógica, ¿vale? Es decir, nos dicen repartir el zakah para que el dinero no se concentre en manos de los ricos, rezar para alejarte de la indecencia, etc. Abandonar el alcohol y los juegos de azar para evitar que te distraigan de las cosas trascendentes, ¿vale? Es decir, Dios es al-Hakim, Dios hace las leyes con hikmah, con una sabiduría, con un porqué. Tienes todos estos textos del Corán que me dicen que todo tiene un porqué, que se puede entender. Y luego tienes estos otros textos que me dicen, te tienes que someter a lo que Dios diga, y punto. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos aquí? O sea, insisto, por un lado tenemos una orden de someternos. Islam significa someterse a Dios. Luego, por otro lado, tenemos al Corán mismo, al profeta alayhi salatu wassalam, y el método de enseñanza con los sahaba, actuando como si las cosas tienen que tener sentido. No es que te sometes y ya está sin pensar, tiene que tener sentido, tiene que ser coherente, ¿vale? Añadido a que se denuncia a los jahilis por sus incoherencias, ¿vale? No tiene sentido que se denuncie a los jahilis por sus incoherencias, pero luego cuando tú ves algo que te parece coherente, te tienes que quedar callado, ¿no? Y tienes que aceptar la disonancia, eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces voy a intentar hablar de, vale, se supone que nos sometemos y a la vez se supone que buscamos la lógica de las cosas y tenemos que entender las cosas, ¿no? Entonces, no, parece haber un choque, ¿no? Y de nuevo, aquí no hay ningún choque. Como todo en el Islam, hay un punto en medio, ¿vale? Por eso he empezado dándoos esos ejemplos. Si desarrollamos la capacidad de encontrar ese punto de en medio, daremos una revolución a nuestro Islam. Y es ideal, ¿vale?, que nuestros hijos adquieran esta coherencia y este equilibrio, ¿vale? Porque es un punto al que mucha gente le cuesta encontrar. Muy bien, versículos que nos hablan sobre la sumisión a Dios. Que estos, por ejemplo, muchos oponentes del Islam te lo muestran, como ves, el Islam no quiere que pienses. El Suratun Nisa, leemos Fala wa rabbuka. Dios jura por sí mismo, ¿vale? Que de nuevo, esto es como un fenómeno extraño en el Corán. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Dios, refiriéndose al profeta alayhi salatu wassalam, no creen, o sea, su creencia no es verdadera, esencialmente, que su imán no es kamil, ¿no? No es que sean kuffar, ¿vale? Generalmente no se interpreta así. Cuando Dios dice no son creyentes o no creen, quiere decir que su creencia es algo rara. No creen hasta que te conviertan a ti en el árbitro, fima shajara bainahum, de cualquier disputa que tengan. No solo eso, vale, el profeta es nuestro árbitro. Y luego no encuentren dentro de sí mismos ninguna objeción a lo que tú decidas. O sea, Dios está diciendo al profeta alayhi salatu wassalam, la gente no es creyente hasta que tú seas el árbitro que decide en sus disputas, y cuando tú has decidido no tengan ningún problema con lo que tú has decidido. Si ven que tienen problemas con lo que tú has decidido, entonces su imán es defectuoso, ¿vale? Wa yusallimu taslima, añade Dios, y se sometan de manera total, ¿vale? Se entreguen de manera sumisa o se sometan de manera dócil, como lo quieras llamar. Claro, y mucha gente pensará, no, pero si el profeta ordena algo que no es lógico. Claro, aquí caemos en una inconsistencia, porque si realmente me estás diciendo que es un profeta de Dios, es imposible que ordene algo que no sea lógico, ¿correcto? Y con esto ya os estoy dando parte de la respuesta al enigma. Obviamente esto ha sido revelado en momentos en los que el Islam demanda de la gente sacrificios, y la gente empieza a decir, oh... De hecho, una de las cosas que decían los hipócritas cuando se empezó a llamar a la lucha y al esfuerzo físico es, pero esto no lo dice el Corán, lo estás diciendo tú. O sea, crearon una división entre la autoridad del profeta y el Corán. Por eso estos pasajes acentúan tanto la figura de Muhammad alayhi salatu wassalam y su autoridad. O sea, cuando escuchéis a gente decir, yo sigo lo que dice el Corán, pero lo que dice el profeta no, me llama la atención porque el Corán habla de este fenómeno muy claramente.
O sea, en vida del profeta hubo gente que dijo, pero esto lo dices tú, no está en el Corán, ¿no? Entonces no tenemos que hacer caso. Y descienden estos pasajes, que son muy claros. O sea, tú eres un árbitro. Tienen que aceptar tu decisión. Y luego Dios añade, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dios dice, si os ordenáramos, es decir, Dios dice, si yo os ordenara, mataos a vosotros mismos, أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ, o salid de vuestras casas, abandonad vuestros hogares, مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, no lo hubieran hecho, sino una pequeña parte de ellos, pero hubiera sido mejor para ellos, ¿no? Fijaos, se mencionan estas dos cosas porque son técnicamente dos cosas irracionales. Técnicamente que yo me quite la vida no es muy racional, ¿vale? Así sin más. Y que yo abandone mi casa. Yo tengo mi casa, me la he decorado, me la he arreglado, tengo aquí todo. Y Dios dice, ahora de repente vete de tu casa, ya no es tuya. Me voy fuera y me quedo en la calle. Eso no tiene sentido técnicamente, ¿vale? Dios está diciendo, fíjate, Dios no está diciendo, haced cosas sin sentido. Dios está diciendo, hipotéticamente, si Dios te ordenara hacer algo que para ti no tiene sentido, hacerlo sería lo mejor para ti, ¿vale? Y algunos comentadores del Corán entienden que Dios está diciendo, si Dios te ordenara hacer algo que aparentemente no tiene sentido para ti, sería lo mejor, ¿vale? Porque hay un sentido que tú no conoces, ¿vale? O habría un sentido que tú no conoces. ¿Por qué? Porque Dios es al-Hakim, hace las cosas con un porqué, no hace las cosas de manera absurda, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos unos versículos que nos hablan, como he dicho, de la sumisión, ¿no? Otro versículo, Suratul Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, no es propio de un hombre, de un creyente o una creyente, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, que cuando Dios y su mensajero han decidido acerca de una cuestión, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, no es propio de ningún hombre ni ninguna mujer creyente que cuando Dios y su mensajero han elegido en relación a una cuestión, ellos tengan decisión, ¿no? O tengan algo que decir al respecto, ¿no? Tengan elección, esa es la palabra. Entonces aquí claramente se está diciendo, cuando Dios y su mensajero hablan, la autoridad es máxima. Esto es un tipo de textos que tenemos que nos hablan de la sumisión incuestionable, ¿vale? Ahora voy a hablaros de otro tipo de textos, ¿vale? Que son los que nos hablan de preguntar cuando te llega una ley. Cuando no entiendes la ley, pregunta. Cuando no te cuadra la ley, porque parece que choca con otra cosa, entonces tú no dices, voy a cumplirlo, ¿no? Tú piensas, oye, Dios es Hakim, ¿vale? Tiene que haber un porqué detrás, tiene que haber una razón, no se puede contradecir, ¿vale? Dios mismo te dice en el Corán, si esto no viniera de Dios, encontrarían contradicciones. ¿Por qué? Porque las personas se contradicen, tienen inconsistencias, ¿vale? Si esto viene de Dios, tiene que tener consistencias. Como he dicho antes, no me vale que en un khutbah me digas, tienes que ser muy bueno con tu mujer, subhanallah, el profeta Muhammad, y en la semana siguiente en el khutbah me digas que la puedes forzar a hacer esto y esto y esto, ¿vale? No cuadra. O es una cosa o es otra. Y la gente te dirá, no, pero hay un hadith, vale, este hadith tiene que estar contrastado con los otros hadithes, ¿vale? No me puedes plantear como que esto está contradiciendo esto, ¿vale? Y veo que mucha gente vive con esa disonancia en la cabeza, ¿vale? El turno de preguntas, inshallah, será al final de la clase. Muy bien, tenemos en el Corán este interesante concepto de que cuando Dios va a crear al ser humano, los ángeles preguntan, ¿vas a crear a alguien que va a derramar sangre y extender la corrupción? Es decir, ¿vas a crear una especie violenta y que derramará la sangre? أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Y Dios responde más adelante, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, yo sé lo que vosotros no sabéis, ¿vale? Es decir, los ángeles, que son los musulmanes por excelencia, son seres que no desobedecen de ninguna de las maneras. Ellos hacen una pregunta, o sea, Dios les dice, voy a crear a una especie que es una especie animal, ¿vale? Que va a matar y será corrupta a veces. Y los ángeles dicen, ¿por qué vas a crear esta especie corrupta? وَنَحْنُ نُسَبِّحَ بِحَمْدِكَ. Cuando nosotros cumplimos con nuestra función de hacer tasbih, ¿no? Dios no les dice, ¿cómo habéis osado preguntarme? Es decir, tiene sentido su pregunta.
Ellos no están cuestionando la sabiduría de Dios, ¿vale? Están intentando entender por qué. Si Dios es sabio y ya tiene creadas a unas criaturas que cumplen con su función moral, Dios dice, ¿para qué vas a crear a los seres humanos que son violentos? ¿Vale? Ellos no han dicho, Dios, no eres sabio, cuestionamos tu decisión. Lo único que están diciendo es, queremos entenderlo, ¿vale? O sea, cuando dos piezas no te cuadran, quieres entenderlo, ¿vale? Y eso no es un sacrilegio. De hecho, si Dios realmente es Hakim y es sabio, tienes que entenderlo. Alhamdulillah. Luego hablaré de otra cosa. Que cuando digo tienes que entenderlo, significa que tienes que entender que cuadra. No que tiene que satisfacerte a ti emocionalmente. Son dos cosas distintas. Muy bien, quiero daros un par de ejemplos ahora de la sunna, ¿vale? Y de cómo los sahaba enfrentaban este tema. Los sahaba eran los primeros que decían sami'na wa ata'na, oímos y obedecemos. Pero también eran los primeros que hacían preguntas cuando una cosa parecía contradecir otra. Y el profeta alayhi salatu wassalam nunca dijo, ¿estás insinuando que esta religión está equivocada? ¡Nunca! No vemos ni un solo hadith en el que el profeta reaccione así. En todos los hadiths les responde. Y les responde de manera bella. Muy bien. Me están viniendo ejemplos a la cabeza ahora que no tenía preparados, pero inshallah. En uno de estos ejemplos, interesantemente, el profeta alayhi salatu wassalam, fijaos, dice, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tenéis que ayudar a vuestro hermano, tanto si es el que está cometiendo una injusticia, como si es la persona contra la cual se está cometiendo una injusticia. Es decir, si tú ves a dos personas, ¿vale? Una está haciendo algo injusto y la otra está siendo la víctima, el profeta te dice ayuda a la víctima y ayuda también al que está haciendo algo injusto. Alhamdulillah. Los sahaba, ¿qué es lo que dicen? De acuerdo al hadith. Qalu ya Rasulallah. Esto es un hadith en Sahih al-Bukhari y lo narra Anas ibn Malik. Qalu ya Rasulallah. Los compañeros preguntaron, oh mensajero de Dios, hada nansuruhu madluman. Eso, es decir, eso se entiende. Entendemos, es decir, ayudamos al que está siendo víctima de una injusticia. Fa kayfa nansuruhu zaliman. Pero, ¿cómo vamos a ayudar al que es opresor o al que está siendo injusto? Entonces, el profeta, ¿qué es lo que dijo? No cuestionéis lo que yo he dicho. No dijo eso. El profeta alayhi salatu wassalam respondió, qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Podríamos traducirlo como paradle las manos, ¿no? Podríamos decir así, o impedidle que actúe de manera injusta, ¿vale? Esa es la forma de ayudarles. Es decir, en esta voy a poner un ejemplo así un poco así, explicarlo de una manera un poco novedosa, ¿vale? Imaginemos que esta frase contiene dos hadiths, ¿no? Dos órdenes casi, ¿no? El profeta aquí alayhi salatu wassalam dice ayuda al opresor y luego te dice ayuda al oprimido. Imaginemos que estos son dos hadiths por separado, ¿vale? Estos dos serían dos hadiths contradictorios. Ayuda al que está siendo injusto y ayuda a la víctima de la injusticia, ¿vale? Entonces fijaos que en el caso de que estos fueran dos hadiths distintos, ¿vale? Mucha gente, ¿qué es lo que diría? Esto de ayudar al opresor es absurdo. Me opongo a este hadith. Es absurdo los hadiths. Yo que sé, empezaría con todo eso. Claro, pero ¿qué sería lo responsable aquí? No hay incoherencias dentro del Islam, ¿vale? Tiene que cuadrar, ¿vale? Entonces, aquí el profeta alayhi salatu wassalam, que ha dicho estas dos cosas dentro de una frase, ¿vale? No son dos hadiths distintos, pero os estoy intentando dar un ejemplo. El profeta alayhi salatu wassalam, ¿qué es lo que dice? Ayudamos al opresor impidiéndole que oprima. Vale, fijaos, ahora me voy, ¿vale? Vamos a sacar las lecciones de este hadith para nuestra vida diaria. Tú en tu puesto de trabajo, en tu familia, te vas a encontrar a personas que están siendo injustas. Es la vida. Tú tienes, por ejemplo, un jefe, tienes cierta confianza con él y sabes que está haciendo algo cuestionable. No digo que llevéis esto a la práctica de manera no crítica, ¿vale? Porque esto puede ser peligroso. Pero si hay una confianza y tal, tú puedes darle una sugerencia y decir, es posible que a través de esta política de empresa o lo que sea, ciertas personas se sientan objeto de una injusticia
Es decir, le puedes ayudar a que vea que está actuando de manera injusta, para que deje de hacerlo, ¿no? O incluso se lo impides. Es decir, si esa persona está utilizando para mal, armas o dinero, puedes intentar que no tenga acceso a esas armas y a ese dinero. Es decir, puedes ayudarle a que él mismo no se autodestruya. Y esto indica algo muy interesante del Islam, que es que a veces la gente que hace el mal, entre comillas, es víctima de su propio mal, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo de dos cosas que parecen ser inconsistentes y los sahaba preguntan para resolver esa disonancia, ¿vale? Es decir, yo me someto al profeta indudablemente, pero eso no, a lo que el profeta dictamina, ¿no? Pero eso no niega para nada que yo sé que este es un din de coherencia interna. Por tanto, lo que se dictamina tiene coherencia interna. Y aspiro a entender esa coherencia interna porque tengo cerebro, ¿no? Os voy a daros otro ejemplo. Esto es un interesante hadith. Lo narra Abu Huraira, está en Sahih Muslim. Probablemente hay más fuentes y más narradores. Yo he cogido la primera que he visto en las principales colecciones. Este es uno de los compañeros del profeta alayhi salam, que se llama Sa'd ibn Ubada. Alhamdulillah. Este compañero del profeta alayhi salam, sabéis que había descendido en el Corán una ley de que si acusas a una mujer sin pruebas de que ha cometido un acto de adulterio y no tienes pruebas, como 4 testigos que hayan visto la escena explícita, Dios dice, se te aplican 80 azotes, ¿vale? Eso es una pena severa. No es mortal ni inaguantable, pero es una pena severa. Pero esta pena indica, digamos, lo delicado que es pisar el honor de las personas, ¿vale? Y particularmente en ese pasaje se está hablando del honor de mujeres. Porque tenemos esa tendencia, ¿no? A decir, esta es una suelta, esta es una fulana, esta no sé qué. Entonces Dios dice, cuidado, ¿vale? Yo no me tomo esto a broma. ¿Qué ocurre? Que uno de los compañeros del profeta alayhi salam afirma que cuando ha llegado a su casa ha visto a su mujer con otro hombre en pleno acto. ¿Y qué es lo que hace? Acude al profeta inmediatamente y le dice, he visto a mi mujer en pleno acto. Claro, el profeta Muhammad alayhi salam, ¿qué es lo que hace? En cumplimiento de la ley, le dice, ¿tienes 4 testigos? Y el hombre, no tengo 4 testigos, he entrado a casa, he visto la escena y he venido aquí. El profeta alayhi salam le dice, si no aportas 4 testigos, aplicaremos la pena sobre ti. Y este compañero del profeta, ¿qué es lo que dice? Oímos y obedecemos. No, el compañero del profeta le hace una pregunta completamente lógica, súper lógica. Qala, ya Rasulallah, oh mensajero de Dios, in wajadtu ma'a imra'ati rajulan, si encuentro a un hombre con mi mujer, ¿vale? Podríamos decir en castellano, si me encuentro a mi mujer en la cama con otro hombre, أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء, tengo que darles el tiempo e irme yo en busca de 4 testigos. O sea, yo entro en mi habitación, veo a mi mujer con otro señor encima, y entonces yo me voy a buscar 4 testigos, con lo cual les estoy dando todo el tiempo del mundo a vestirse, a irse cada uno por su lado. Claro, el profeta alayhi salam, qala na'am, le responde, sí. Claro, el profeta, ¿qué es lo que está haciendo? El profeta está diciendo alayhi salam, lo cual también es completamente lógico. Bueno, así es como Dios lo ha revelado, porque si no la gente estaría acusando a sus mujeres, especialmente en esa sociedad. La mujer no tenía ni voz ni voto, ¿no? Por eso, en cierto modo, la ley divina interfiere, ¿no? Y dice, el honor no se toca. El honor, la dignidad de la mujer, la reputación, como lo quieras llamar. Entonces, claro, lo que estoy intentando subrayar aquí es que este compañero del profeta alayhi salam hizo una pregunta, ¿vale? No cuestionó que el Islam tiene hikmah, pero dijo, en cierto modo, realmente no es el proceso natural de las cosas. Cuando una persona se encuentra a su mujer con otro hombre en la cama, no se va a buscar 4 testigos. Esperaos aquí que voy a buscar 4 testigos, ¿vale? Entonces, después de esto, si os fijáis, y esto es interesante, descienden otros versículos del Corán estableciendo el li'án, es decir, el hecho
de que este hombre, por acusar a su mujer sin traer 4 testigos, tendría que ser penalizado, pero si él hace un juramento de que esto es verdad, se quita de encima digamos, el tener que ser penalizado. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor no ha podido acceder a esos 4 testigos. La mujer no será penalizada, porque nadie ha podido demostrar que lo ha hecho, pero el hombre tampoco será penalizado por su acusación. ¿Por qué? Bueno, porque él no tuvo recurso a ir a coger acusados, ¿vale? Es decir, las 2 personas lo que van a hacer es esencialmente jurar por Dios que no están mintiendo, ¿vale? y dejar el tema en manos de Dios, ¿no? Pero fijaos, desciende, digamos, un taxis, una especificación para una cláusula para estos casos en los que la persona no ha podido detectar testigos o recoger testigos. Fijaos que es interesante en el Islam porque dices, ¿por qué no descendió todas las normas de repente? ¿Vale? El proceso que Dios ha seguido en la revelación del Corán es el proceso de lo natural. ¿Vale? Las situaciones van surgiendo nuevos casos, tal, y se va creando esta estructura, ¿no? No se va creando realmente, ¿vale? Cuidado con esas palabras. ¿Por qué? Porque el Corán realmente está en el conocimiento eterno de Dios, ¿no? Pero quiero que entendáis que desde nuestra perspectiva esto le da mucho sentido y mucha coherencia. Muy bien. Voy a daros un último ejemplo, y este es muy interesante. Una de las esposas del profeta, alayhi salatu wassalam, que se llama Salama. Esto está narrado en el Musnad del Imam Ahmad y lo narra la propia Salama. Salama es una esposa del profeta, ¿no? Alayhi salatu wassalam. Lo que dice Salama es lo siguiente. Qultu ya Rasulallah. Una vez fui al profeta y le dije, oh mensajero de Dios, ma lana, ¿qué pasa con nosotras? Refiriéndose a las mujeres. La nuzkaru fil Qur'ani kama yuzkaru rijal. No se nos menciona en el Corán tanto como se menciona a los hombres. Claro, que de nuevo, esto, si lo dijera una persona hoy en día, oye, parece que el Corán no se dirige tanto a la mujer como a los hombres. Lo que le diríamos rápidamente es, eres una hipócrita, ¿cómo osas contradecir a Dios y su mensajero? Claro, fijaos que esta frase de Salama propició la revelación de varios versículos del Corán. Y esto es uno de los pocos casos en los que un sabab al-nuzul, una sola causa de revelación, dio origen a varios versículos en varios suras simultáneamente, ¿vale? Como había diferentes puntos del Corán donde Dios habla sobre la igualdad de mérito del hombre y la mujer, y se propiciaron en el momento en el que esta mujer hizo esta llamada. Vale, el profeta alayhi salatu wassalam no le dijo, ¿es que estás diciendo que Dios se equivoca o qué me estás contando? Es decir, el profeta no reaccionó así. No tuvo esa reacción de esto. Dios habla como quiere, ¿vale? Y si no te gusta, sami'na wa ata'na. Es decir, sabemos que sí oímos y obedecemos y todo eso, pero también sabemos que las cosas tienen que tener coherencia. Y Salama dice, Dios es el Dios de los hombres y las mujeres, ¿no? Parece ser que, ¿vale? Parece ser. Y de hecho, lo que dice ella es malana. ¿Qué pasa con nosotras, no? Parece ser que se menciona a los hombres más que a las mujeres. Y no entendemos que Salama ni los otros sahaba wali'adhu billah vacilaban al profeta alayhi salatu wassalam, o le desafiaban. Hacían la pregunta, ya está. Se formula una pregunta precisamente porque el din tiene lógica. Y descendieron varios versículos. Uno de ellos es innal muslimina wal muslimat. Ciertamente los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los que ayunan y los que ayunan, los que rezan y las que rezan, etcétera, 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 a Dios les ha prometido una recompensa tal. Creo que es Suratul Ahzab, no estoy de acuerdo, no estoy seguro. En otro de los versículos que se dice, Inni la udi'u, se me ha ido de la cabeza, pero lo que dice el versículo es, Dios dice, no voy a echar a perder la acción de ninguno de vosotros, sea hombre o mujer. Y otro de los versículos que fue revelado es وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. No tengáis envidia a lo que Dios ha dado a unos por encima de los otros, ¿vale? A los hombres les corresponde lo que se ganen y a las mujeres lo que se ganen. O sea, tenemos 3 versículos que establecen no que el hombre y la mujer son iguales biológicamente, establecen que el hombre y la mujer son iguales en el mérito moral. Es decir, el esfuerzo es igual. Ya está, establecen eso. Lo cual es interesante porque, bueno, en la lengua árabe, si yo te digo ya ayyuhan nas o personas,
personas incluye a hombres y mujeres. Sí, cuando el Corán dice ya ayyuhalladhina amanu, vosotros que habéis creído, o ya ayyuhal mu'minun, o creyentes, se entiende que está hablando a hombres y mujeres, aunque use la forma masculina, porque la forma masculina incluye a hombres y mujeres. Fijaos, el profeta no le dio una explicación lingüística, no le dijo, a ver, un salama. En nuestra lengua, el árabe, cuando Dios usa el masculino, está incluyendo a hombres y mujeres. Podía el profeta haber hecho eso, ¿vale? Pero quiero que entendáis que es como que Dios mismo dice, ¿vale? Este din es coherente y tu pregunta tiene una respuesta. O sea, el hecho de que el profeta no responda, sino que descienda la revelación, es muy fuerte, ¿vale? Es muy fuerte e indica algo de este din. Insisto, Dios podría haber revelado el Corán de una sola vez, ¿vale? Pero hay una sabiduría en hacer las cosas de acuerdo a un método de enseñanza, y el método de enseñanza siempre es paulatino. Uf, subhanallah, se me está yendo el tiempo. Vale, que os voy a dar un par de ejemplos más. Estos no les he sacado la referencia porque realmente no se me han ocurrido ahora. Pero tenemos el clásico ejemplo en el que Aisha escucha hadices, cosas que la gente dice en nombre del profeta alayhi salatu wasalam, y ella los rechaza. Lo que afirma es que el narrador se equivocó. ¿Por qué? Porque no cuadra con otra cosa. Por ejemplo, uno de los compañeros del profeta narró este hadith diciendo que él había escuchado al profeta decir, alayhi salatu wasalam, que tan solo existe un presagio en el caballo, en la casa y en la mujer. Y Aisha, cuando escuchó esto, han dicho que el profeta dijo tal. Aisha dijo que Dios tenga misericordia sobre la persona que ha narrado este hadith, es decir, que Dios le perdone porque se ha equivocado. Lo que el profeta dijo alayhi salatu wasalam es que la gente del Jahiliya tenía presagios en relación a tres cosas, o atribuía presagios a las casas, a los caballos y a las mujeres, ¿vale? Es decir, ella escuchó un hadith, ¿vale? Pero entendió que la persona que narraba el hadith no había escuchado la frase del profeta entera, ¿vale? En ningún momento ella dijo, esto es un hadith, entonces oímos y obedecemos, aunque no me cuadre para nada con lo que yo sé que el profeta alayhi salatu wasalam me enseñó, ¿vale? Otro ejemplo de Aisha, de hecho uno de los directos que daré en las próximas semanas será sobre este tema, sobre Aisha y su visión del Islam. En otro de estos hadiths, Aisha, ¿qué es lo que dice? Ella escucha también un hadith en el que se atribuye al profeta alayhi salatu wasalam haber dicho que la oración es invalidada cuando pasa por delante tuyo un burro, un perro o una mujer, ¿vale? Y suena bastante mal dicho así. Aisha dijo, pues vaya, el profeta rezaba y yo estaba tumbada en la cama y mis pies estaban delante de él cuando rezaba, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí de hecho, en alguna de las narraciones, ella dice, vaya, nos han comparado con los perros y los burros, ¿no? Es decir, ella no dijo, escucha, oímos y obedecemos. Ella dijo, no cuadra, ¿vale? No cuadra porque esto también es un hadith, ¿no? Yo me tumbaba delante del profeta alayhi salatu wasalam cuando él estaba rezando, ¿vale? Por tanto, no cuadra. Y muchos eruditos lo que hacen, de hecho, es encontrar una explicación, ¿vale? Es decir, pese a que Aisha rechazó este hadith, muchos eruditos lo aceptan, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo narra otro de los compañeros, pero lo aceptan con una interpretación, ¿vale? Que el profeta lo que estaba diciendo alayhi salatu wasalam es las cosas que distraen a un hombre. O sea, no está comparando al perro, al burro, a la mujer. Lo que está diciendo es que un hombre, cuando pasa un animal y está rezando, se distrae. Y cuando pasa una mujer, también se distrae. O sea, no está haciendo una afirmación sobre el que pasa, sino sobre la distracción de la persona que está rezando, ¿vale? Que eso es, de nuevo, los eruditos, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque entienden que no puede chocar, ¿vale?, con otros principios del Islam, como es la igualdad del hombre y la mujer que establecen estos versículos, ¿vale? Es decir, no podemos entenderlo como un desprecio a la mujer o una comparación con estos animales. Lo tenemos que entender como una afirmación de las cosas que desconcentran al hombre, ¿no? ¿Y por qué se hace esta interpretación? Porque es la única viable, porque si no vas a caer en una inconsistencia interna. Vale, voy a daros un último... tío. Perdonad, Voy a daros ejemplos de otro tipo de cosa que está relacionada. Hay casos en los que uno de los sahaba va al profeta alayhi salatu wasalam y le pregunta,
¿puedo hacer esto o está permitido hacer esto o no? Y el profeta no le responde sí o no. ¿Qué es lo que hace el profeta alayhi salatu wassalam? Les hace pensar lógicamente para que ellos mismos descubran si está permitido o no. Lo cual, si no hubiera lógica detrás de las cosas, sería absurdo. ¿Vale? Voy a daros un ejemplo. Esto es un hadith de Ibn Abbas que está compilado en el Sahih de Bukhari. Ibn Abbas explica en este hadith: Atá rajulun nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqala lahu. Vino un hombre y le dijo al profeta alayhi salatu wassalam. Esto es un hombre, sí. Inna ukhti nadrat an tahujja wa innaha matat. Este hombre dice: yo tenía una hermana que hizo una promesa de ir a hacer el hajj, de ir a hacer la peregrinación, pero antes de poderla cumplir se murió, falleció. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Y el profeta alayhi salatu wassalam, ¿qué le dijo? ¿Es haram o es halal? No. Fíjate, el profeta le hace pensar, ¿vale? Le dice: Lau kana alayha daynun, si tu hermana hubiera tenido una deuda, akunta qadiyahu, ¿tú pagarías su deuda? Qala na'am, y el hombre dijo sí. Entonces qala, dijo el mensajero alayhi salatu wassalam, faqdillaha, entonces paga la deuda de Dios, fahuwa ahaqqu bil qada, porque él es quien más derecho tiene a que se le paguen sus deudas. En otras palabras, puedes ir a hacer el hajj por tu hermana. Pero el profeta alayhi salatu wassalam no le dijo puedes ir a hacer el hajj por tu hermana. Lo que hizo es darle una explicación, decirle: ¿verdad que cuando las personas tienen deudas las tienes que pagar? Sí. Pues esto es una deuda de Dios, aún más la tienes que pagar. Y esto es una prueba que utilizan los eruditos de la legitimidad de hacer analogías en el Islam. Cuando te encuentras en una circunstancia y no sabes si es halal o es haram o lo que sea, buscas otra ley que ya existe, encuentras la causa de esa ley, y si es común a esta causa, puedes derivar la norma en este caso. Esto lo que demuestra, ahí estoy intentando ir, es que las normas tienen una lógica. Si no tuvieran una lógica, no podrías coger la lógica de esa ley y extrapolarla a otros casos, ¿vale? El hecho de que puedas hacer eso indica que hay una lógica. Otro ejemplo, esto está en el Musnad del Imam Ahmad y lo explica Umar bin al-Khattab. Umar bin al-Khattab acudió al profeta alayhi salatu wassalam porque durante el ayuno de Ramadán había besado a su esposa. Entonces se puso ansioso en plan: ¿he cortado el ayuno o no? ¿Mi ayuno es válido o no? Entonces acudió al profeta alayhi salatu wassalam y le dijo: he besado a mi esposa. Y el profeta, ¿qué le contestó? ¿El ayuno está roto o el ayuno no está roto? No, de nuevo, le llevó a través del proceso, ¿vale? Para que piense lógicamente. Le dijo: Ara'aita. Vale, aquí cuidado que hay una palabra que siempre me engancho. El profeta le dice: Ara'aita law tamadmadta bima'in wa anta sa'imun. Si hicieras gárgaras con el agua mientras estás ayunando, es decir, en otras palabras, cuando tú estás ayunando no puedes beber agua, pero sin embargo para hacer wudú, por ejemplo, para hacer la ablución o para lavarte la boca o cepillarte los dientes, haces gárgaras, ¿vale? Haces pero no llegas a tragar el agua, por tanto no se rompe el ayuno, ¿verdad? Aquí el profeta lo que está diciendo es: ¿ocurre algo cuando tú haces gárgaras mientras estás ayunando? Qultu la ba'sa bidhalik. Umar bin al-Khattab le respondió al profeta alayhi salatu wassalam: no hay problema con eso. Entonces, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, entonces el profeta le dijo: fafima. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? Fafima quiere decir entonces ¿por qué te en castellano coloquial diríamos ¿por qué te rayas? ¿No? ¿Por qué le das vueltas? ¿Vale? Fafima. En otras palabras, tú mismo sabes que si estás ayunando y haces gárgaras, pero no tragas el agua, no se rompe el ayuno. De la misma forma, si estás ayunando y das besitos, pero no llegas a intimar, no hay problema, ¿vale? El profeta hizo la analogía. La analogía lo que demuestra es que hay lógica detrás de las cosas, ¿vale? Tienes esta ley con esta lógica detrás. Entonces, en este otro caso, la lógica es la misma, por tanto, el hukm, el veredicto es el mismo, ¿vale? No hay problema. Alhamdulillah. Bien, lo que os he estado intentando demostrar con todo esto es que los sahaba eran los primeros a la hora de oír y obedecer, pero entendían que las cosas tenían una lógica y que cuando parecía algo ser incoherente, preguntaban al respecto. No decían: estamos dudando ahora de que eres un profeta y vamos a dejar de rezar hasta que nos aclares esto. No decían eso, simplemente decían:
detecto, probablemente a causa de mi falibilidad, detecto una disonancia. ¿Me la puedes resolver? El profeta alayhi salatu wasalam la resolvía. Y cuando él no la resolvía y decía, no, esto no es así, a menudo vemos que luego la revelación se encargaba. O sea, Dios se encargaba de decir, no, sí que hay una cláusula aquí que tener en cuenta. Muy bien, entonces ahora volvemos al tema del Islam, someterse a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué estoy diciendo esto? Tenemos casos en los que una persona viene y te dice, este hadith no lo entiendo, ¿por qué iba el profeta a decir esto? Y hay un tipo de personas que enseguida se lanzan al cuello y dicen, astaghfirullah, oímos y obedecemos. Y suena piadoso, ¿vale? Parece piadoso. Y a lo mejor la intención es piadosa, pero en determinados casos tiene sentido que la persona que tiene una disonancia, algo no le cuadra, manifieste querer saber dónde está el punto, ¿vale? Lo que sí podríamos condenar, ¿vale?, es que esa persona te diga, yo no voy a cumplir con el Islam o no voy a rezar porque no entiendo este hadith como cuadra. Porque eso es absurdo realmente, porque siempre hay muchas respuestas disponibles, ¿vale? Y esto es algo que vemos en la sunna una y otra vez. Muy bien, lo que estoy intentando decir es lo siguiente. Mucha gente te dice, ¿por qué te tienes que someter a Dios? Es decir, ¿no tienes que razonar y ser libre y buscar las cosas por ti mismo? Y lo interesante aquí es que el Corán da por hecho que cuando aceptas la verdad es precisamente porque eres razonable y porque te han llegado las pruebas y te has sometido. Por eso te has sometido, ¿vale? Así que este dilema es falso, ¿vale? En otras palabras, tu Islam o tu entregarte a esto es porque sabes que es verídico, ¿vale? Cuando se le dice a la gente tienes que aceptar el juicio del mensajero y no oponerte a él, es porque esas personas ya han reconocido que el mensajero es verídico, ¿vale? Esto, por ejemplo, es algo que ocurría con Banu Israel. Una porción de ellos vieron toda clase de signos de la mano de Moisés, pero luego cuando Moisés les daba una orden le ponían pegas, ¿vale? Eso Dios te está diciendo no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque tú ya has reconocido que es verdadero y te han llegado las pruebas pertinentes y las has aceptado. Entonces el ejemplo que yo siempre doy es el siguiente. Si tú tienes una enfermedad y un médico te suministra o te receta un medicamento, tú haces Islam. Es decir, lo que él te ha recetado, vas a la farmacia, lo compras, y si él te ha dicho 2 al día, te tomas 2 al día. Si te ha dicho 3, te tomas 3, ¿vale? Y nadie considera que eso es absurdo o es irracional, ¿vale? Curiosamente, tú como paciente, generalmente no entiendes que tienes que entenderlo todo. Tengo que entender por qué me das esta medicina, por qué me das 2 y no me das 3, por qué de esta marca y no de esta marca. ¿Por qué? Tú confías en ese médico, ¿vale? Pero confías de una forma inteligente, ¿vale? Porque él es quien tiene la cualificación. Y el Islam al final es lo mismo. Desde el momento que tú sabes que es de Dios, lo coherente es que tú te entregues, ¿vale? Y a eso se refiere Dios cuando dice, aunque yo te ordenara abandonar tu casa, sería lo más lógico, ¿vale? Voy a daros un pequeño ejemplo y voy a intentar ir cerrando el tema. En una ocasión yo hablaba con un hermano, y aquí de lo que quiero hablar es de la importancia de conocer tus limitaciones. El Islam tiene que ser coherente y consistente, por supuesto. Pero si de 100 normas me encuentro una que yo no acabo de entenderla, yo tengo que entender que, entre comillas, da igual. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano falible. Tiene sentido que de 100 cosas yo hay una que no entienda del todo. A lo mejor mi vecino entiende esa cosa, y hay otra cosa que no entiende, que yo sí entiendo, ¿vale? Es decir, las personas al final somos limitadas por nuestras experiencias, nuestra inteligencia, y eso también lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Voy a daros un ejemplo. Esto es una conversación real con un amigo mío, con un conocido. Básicamente lo que él me decía es... él me decía, la hikmah de Allah... Porque la oración, es decir, las oraciones no, pues esencialmente lo que él me decía es, las oraciones donde recitas con voz baja, puede ser el Dhuhr, el Asr, son en las que mejor me concentro. Y yo le dije, wow, curiosamente yo, las que recito en voz alta, son las que mejor me concentro. Es decir, el Maghrib y el Isha son las que mejor khushu' tengo porque son las que más me concentro.
Vale, vamos a imaginar que fuéramos dos cabezas cuadradas, ¿vale? Lo que él diría es que todas las oraciones tendrían que ser en voz baja, porque es como mejor te concentras. Pero entonces yo le diría, no, todas tendrían que ser en voz alta, porque es como mejor te concentras. Es decir, al final eso es subjetivo, ¿vale? Muchas de las cosas que decimos, lo lógico sería que el Islam dijera esto, en realidad no es lo lógico, ¿vale? Es lo que a ti te parece. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ahí es donde oímos y obedecemos, ¿vale? En otras palabras, hay cosas, especialmente relacionadas con los rituales de adoración, como en el ejemplo que he dado, que no dependen de que tú le veas la lógica o no. Y tienes que aprender a decir, yo no soy el criterio. Y eso no es un acto de fe absurda, de hecho es lo más razonable. Desde el momento que sé que algo viene de Dios, lo razonable es que yo entienda que yo no soy Dios, mi conocimiento no es eterno. Yo puedo tener lagunas en mi conocimiento. El criterio de que algo sea verdad no es que a mí me cuadren todos los detalles, ¿vale? El criterio de que algo sea verdad es que yo tenga pruebas de que es verdad. De hecho, esencialmente, desde el momento que tienes pruebas de que algo es verdad, deberías someterte a lo que dice, ¿vale? Y en este caso, creemos que es coherente, entonces hacemos preguntas, ¿vale? Pero eso no significa que si algún día alguna cosa no la entiendo del todo, ya está. Dejo mi Islam en suspense y dejo de rezar, ¿vale? Por eso digo, hay un punto intermedio, un punto de equilibrio. La verdad es coherente y aspiras a entender los detalles de los ahkam, de las normas, de todo. Simplemente no eres tan irracional y tan ególatra de poner en suspense tu Islam o tu práctica del Islam porque hay una cosa, o dos, o tres, o 10 que tú todavía no entiendes, o peor aún, que no te satisfacen emocionalmente. Espero que con esto se haya entendido, pero en conclusión, los sahabas sabían que este Islam es la verdad y se sometían más que nadie. Pero sabían que el Islam es coherente y que aspiramos como seres inteligentes a entender esa coherencia interna. Por tanto, hacían las preguntas relevantes. Pero si en algún momento dado todavía no entendían un detalle, se quedaban tranquilos, porque esto sigue siendo la verdad, hasta que llegue una nueva respuesta, o conozca otro hadith, o conozca algún versículo, o alguna forma de armonizar estas cosas que me parecen disonantes, etc., ¿vale? Porque yo sé que el Islam como un todo es la verdad. Muy bien, con esto voy a dar por finalizada esto del directo. Solo quería decir que veo dos extremos a este respecto, ¿vale? Y al final mi directo iba sobre eso. El primero es el de no hagas preguntas. Cuando alguien dice, ¿por qué el Corán dice esto sobre este tema? ¿O por qué este hadith dice esta cosa? ¡No preguntes! ¡Oímos y obedecemos! Curiosamente los sahaba hacían estas preguntas, ¿vale? Y el profeta, alayhi salatu wassalam, el mentor, y el primero que podría haber dicho, ¿cómo osas preguntarme?, no hizo eso, ¿vale? Dicho esto, el otro extremo, ¿cuál es? El de la persona que dice, yo dejo mi Islam, o mi salat, o mi cumplimiento de mis obligaciones en suspense, porque hay un hukum, un veredicto, una ley, un hadith que no entiendo. Entonces, como no entiendo esta ley sobre, por ejemplo, no comer cerdo, me salto toda la evidencia de que esta es la verdad y me acomodo, con la excusa de que no me cuadra esa ley. Entonces, eso también es un extremo, ¿vale? Y espero que con esto haya habido claridad sobre el tema. Barakallahu fikum, gracias por haberme soportado toda esta hora, porque creo que he estado 1 hora aquí non-stop. Muy bien, inshallah, si tenéis preguntas, en la caja de preguntas. Vale. ¿Qué opinas de la teoría de la evolución, hermano? Pregunta el señor Harrak. Vale. Aquí yo tendría dos respuestas. La primera de ellas es, realmente lo que yo opine es irrelevante. Lo importante aquí es hasta qué punto está demostrado algo. Ya está. Y esto no es un dogma islámico, ¿vale? Aquí te hablo yo como humano falible, a causa de mis investigaciones. Hombre, yo entiendo que evolución, que no es más que otra palabra para decir proceso gradual, ¿vale?, es una realidad. O sea, las especies no han aparecido de la noche a la mañana, han aparecido en un proceso gradual, ¿vale? Y eso estaría demostrado por los fósiles, por las capas que hay bajo el suelo y por el gran chivatazo del ADN. El ADN es un chivato que lo expone de manera clara y de una manera que coincide con los fósiles y las capas de la Tierra. O sea, la coincidencia es como, ¡guau! Esto es
Es casi como mutawatir, ¿no? Entre comillas. Vale, Asma dice, Islam no significa sumisión, Islam significa la verdad. Yo tengo entendido que la verdad se dice al-haq en árabe. Islam significa entregarse a alguien. No sé, no conozco ningún diccionario que discrepe al respecto. Sumisión no significa cegarte, dejar de pensar, vale, diremos esas cosas, pero tú te sometes a Dios, te entregas a Dios. In the name of me. Una discusión que tengo con los ateos es que ellos son libres y no quieren obedecer a ningún Dios. Bueno, yo les respondería sencillamente, eso es un argumento emocional. O sea, que tú no quieras obedecer a algo no lo hace ni más verdad ni menos verdad. Así de fácil. Mariam Bennani. ¿Cómo podemos responder a un no creyente cuando dicen que Dios no existe? Porque si no, no dejaría que los niños sufran. No sé si me explico. Mi respuesta sería la siguiente, Mariam Bennani. Cuando a mí alguien me dice, si Dios existiera, los niños no sufrirían, yo le respondo, ¿por qué? Y generalmente no saben qué responder. O sea, fíjate, han estado repitiendo esta frase porque la han oído desde hace mucho tiempo. Si alguno es más astuto y me dice, bueno, porque Dios no debería querer que sufra nadie, y se supone que puede evitarlo, yo le respondería, ¿no has pensado que hay otras posibilidades? Es posible a lo mejor que Dios no quiera, es posible a lo mejor que Dios pueda evitarlo, pueda evitar cosas perturbadoras, pero las permita por una razón. Porque eso es una posibilidad perfectamente lógica. Y la persona te preguntará, ¿por qué razón? Entonces, obviamente, yo lo que le diría a esa persona es, yo desde mi perspectiva, yo ver a mi niño sufrir me afecta mucho emocionalmente, ¿vale? Pero desde una perspectiva fuera de la creación o fuera del cosmos, este es un universo de causas y efectos morales. En otras palabras, se nos ha dado una libertad de elección y tenemos que tomar decisiones morales. Y esto automáticamente hace que sea un requerimiento la existencia de la felicidad y del sufrimiento. Entonces, la cosa es la siguiente, y yo dirijo el tema de esta manera cuando hablo con un ateo. Si Dios existe, el sufrimiento tiene sentido, ¿vale? Porque Dios ha permitido con hikmah que hayan sufrimiento y felicidad, ¿vale? Que haya cosas positivas y negativas, ¿vale? Todo esto forma parte de una maquinaria que tiene un sentido, que es que tomemos decisiones morales, y se requiere de estos contrastes. Entonces, si Dios existe, tiene perfecto sentido el sufrimiento. Y si Dios no existe, entonces el sufrimiento es absurdo, ¿vale? Si Dios existe, el sufrimiento no es absurdo, porque hay un hikmah detrás de las cosas. Entonces, yo redirijo el tema a si Dios existe, ¿vale? Independientemente del sufrimiento, porque si Dios existe, el sufrimiento deja de ser un problema. Por eso suelo redirigir el tema al milagro del Corán. Voy directo al grano, honestamente, porque la mayoría, esto apúntatelo en un papel, los argumentos son líneas, ¿vale? Es un ciclo de A a B y de B a C. Entonces la persona a veces te marea, te lleva al bosque, entre los árboles, y te pierde por ahí en medio, pero en realidad es más fácil de lo que parece. De todos modos, tengo un directo que hice en Facebook hace, yo creo que 3 o 4 años, que se llama ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Te recomendaría que lo mires y tomes notas. Pero yo creo que cuando una persona entiende algo de verdad es cuando lo ha sabido escribir sobre el papel de manera simplificada, ¿vale? Entonces, tal y como te he dicho ahora, o lo que te he dicho ahora, luego subiré este vídeo en YouTube, me lo puedes apuntar como un proceso lógico simple en 3 frases. Entonces, cuando lo has entendido bien, y puedes responder a la mayoría de esta gente, a menos que se pongan a gritar entre 5 y no te dejen hablar, porque eso también lo he vivido. Entonces, la gente suele tirar de el contexto, intimidarte con el contexto, somos más, estamos en público, no te contestamos todos a la vez. Vale, ese es otro tema, eso ya es retórico, ¿vale? Pero en lo que se refiere a sus argumentos no son tan fuertes. Like Capricious. ¿Y cuál fue su respuesta en ese momento? Siempre se dice que se revelaron los versículos, pero no es respuesta que dio el profeta a esa pregunta. El profeta alayhi salam puede no dar respuesta. Él no pretende que él lo sabe todo. Él no dice, a ver, Salama,
Quiero decir, si él no sabe qué decir, no va a decir nada. No pasa nada. Quiero decir, aparte de que es posible que el hadith simplemente Salama no nos haya explicado lo que el profeta dijo en ese momento. De hecho, el hadith Salama dice, no pasó ni un día y le escuché en el mimbar llamando a la gente y diciéndole, Dios ha dicho esto. Tanto los creyentes como las creyentes, los que se entregan como las que se entregan, los que ayunan como las que ayunan, etcétera, etcétera. ¿Vale? El profeta no fue a Salama y le dijo, mira, Dios ha revelado una respuesta. Se fue al púlpito y llamó a la gente, ¿vale? Y les declaró lo que había dicho Dios, ¿vale? En el momento es posible que el profeta alayhi salatu wasalam no responda. Es decir, tenemos la idea de que cuando te hacen una pregunta tienes que responder algo. Hay veces que no sabes o no te lo has planteado. Por ejemplo, si a mí me haces una pregunta sobre un versículo o un hadith que no sé, si sé la respuesta te la diré, pero si no la sé, ¿qué haré? Posponerlo. Lo investigaré y entonces te diré algo, ¿no? Entonces, la revelación en este caso hace lo mismo, responde a la cuestión, ¿no? Usama Shergi, ¿cómo puedo encontrar el hadith de Salama en español? Shukran Karami, no lo sé, la verdad. El Musnad del Imam Ahmad no creo que esté traducido al español. Pero en Google si pones Salama, no sé, no estoy seguro, la verdad. Yo tengo una aplicación espectacular que me descargué. En fin, no me quiero enrollar, ¿vale? No sé si sabes árabe o no, pero lo puedes sacar de ahí y traducirlo. En sunna.com tienes las colecciones de hadith, está el Musnad del Imam Ahmad, pero ahora que pienso, el de Salama no está traducido. Perdón, no está todavía colgado. Hay una página que se llama ihsannetwork.net, creo que es una página, es un proyecto donde rehicieron las colecciones, o sea, no rehicieron, sino que hicieron una edición de las colecciones de hadith súper guapa, contrastando muchos manuscritos con un tahqiq y una verificación guapa. Y ahí aparecen las 6 colecciones de hadith y el Musnad del Imam Ahmad. La cosa es que desde la página web te puedes descargar una aplicación donde tú puedes buscar los hadithes y que es la que yo he utilizado. Se llama Mawsu'atul Hadith al-Sharif. Pero eso ya no sé si es lo que tú buscas o puedes usar, no sé. Mariam Bennani, no se puede apuntar ahora en el programa del Islam. Cuando estaba la matrícula abierta yo estaba encamada en el hospital y no pude ni me enteré de apuntarme. ¿Sabes lo que pasa, Mariam? Que probablemente hasta septiembre no abramos las... la idea es hacerlo como un curso escolar, ¿sabes? Con unas fechas y unos exámenes y todo bien hecho. Entonces, claro, si se abre la matrícula en cualquier momento del año, se pierde esa coherencia. Tendría que pensar. Mariam Abril, Salamu alaikum. En Suratul Qiyamah, la resurrección 75 del 1 al 4 se refiere a las huellas dactilares. Bueno, Dios lo que dice es que puede rehacer la punta de los dedos, ¿vale? No menciona huellas dactilares porque esa frase ni siquiera existía en árabe clásico, creo yo, hasta donde yo sé, que tampoco lo sé. Pero lo que sí es cierto es que naturalmente cuando hablas de la punta de los dedos, aquí hay unas líneas muy sofisticadas, ¿vale? O sea, cuando Dios está aludiendo a las puntas de los dedos y por tanto a las huellas dactilares, aunque no las ha mencionado por nombre, ¿vale? Eso quiero decir. Suhaila dice, ¿quiénes son los jahilis? Jahiliya significa ignorancia, simplemente en árabe. No, de hecho, fíjate, jahl significa ignorancia. Jahiliya, cuando una palabra acaba en iya, generalmente es una ideología, ¿vale? Es un ismo. En castellano decimos, salafismo, salafilla, ¿no? Es un ismo, ¿vale? El hecho de cumplir con una religión de inclinación natural se llama hanifiyya, ¿vale? Hanifismo, entre comillas, ¿no? Entonces, Dios llama jahiliya, es como decir ignorancionismo, casi como si fuera una cultura, un estilo de vida, al estilo de vida que tenían los árabes antes del Islam. Y potencialmente hay quien argumentaría cualquier individuo o sociedad antes de conocer el Islam, jahiliya, es su época de desconocimiento o de ignorancia. En castellano tenemos palabras como civilizado e incivilizado. La palabra jahiliya tiene una connotación de incivilizado, ¿no? O de inculto,
¿Por qué? Porque se asocia a las cosas malas del pre-Islam, ¿vale? Por ejemplo, la costumbre que tenían de enterrar vivas a las niñas, ¿no? La costumbre que tenían de repudiar a su mujer diciendo, eres como la espalda de mi madre. Es decir, estos actos atrasados, ¿no? Podríamos decir, es lo que llamaríamos jahilis, ¿no? Por tanto, jahili es simplemente acciones preislámicas de la época en la que no había guía de Dios, ¿vale? Pero de nuevo, insisto, cualquier persona puede hacer acciones jahilis. De hecho, los musulmanes a veces tienen características jahilis como el racismo. Hay un interesante hadith en el que uno de los compañeros del profeta ﷺ le dijo a Bilal, pero si tú eres el hijo de una negra, ¿no? En el transcurso de una discusión le dijo hijo de negra, básicamente, es como una frase despectiva. Claro, el profeta ﷺ oyó esto, y creo que era Abu Dhar al-Ghifari. El profeta le dijo, Anta rajulun fika al-jahiliya. Eres una persona que todavía tienes jahiliya. Es una palabra fuerte. Es como si todavía tienes rasgos del tribalismo anterior, de cuando no sabíamos nada. Y Abu Dhar se sintió tan mal que se postró en el suelo, puso la cabeza en el suelo y le dijo a Bilal, písame la cabeza. Y Bilal le dijo, ya está, ya está. Y Abu Dhar dijo, no me voy a levantar hasta que me pises la cabeza. Es decir, le sentó tan mal el que se le hubiera asociado a la jahiliya. O sea, por eso, que sepas que es una palabra que no se dice loando, precisamente. ¿Vale? Fátima Bartal, ¿cómo se llama la aplicación, hermano? Si tú te vas a ihsannetwork.net, tienes como una página. Esto originalmente eran CDs, ¿vale? Hicieron las colecciones de hadith y CDs. Claro, los CDs hoy en día ya no los usa nadie, ¿no? Entonces ahora desde la propia página te puedes descargar, se te descarga como una unidad de CD en el ordenador, pero cuando la abres, se abre la aplicación. Se llama Mawsu'at al-Hadith al-Sharif, la enciclopedia de Hadith al-Sharif, ¿no? De Hadith, noble Hadith, o como sea que lo llamen. Ibn Ayyub, ¿es ilícito estudiar y leer otras doctrinas? Lo pregunto por cuando el profeta lo impidió a Omar. De nuevo, todo tiene matices, ¿no? Podríamos decir. De hecho, los hadiths que hablan sobre, por ejemplo, leer sobre escrituras anteriores, son varios y dicen varias cosas. Y aquí entra de nuevo la ciencia de decir, cuando un texto no me cuadra, porque contradice a otro, ¿cómo lo arreglamos? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando, esencialmente? Me he perdido. Lo de estudiar otras doctrinas, perdona, En uno de los hadices, de hecho, curiosamente, el profeta ﷺ dice حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ¿vale? Si no estoy citando mal. Transmitid de Banu Israel, es decir, de los textos bíblicos, hablando en castellano claro y para que nos entendamos. ولا حرج, y no hay problema. ومن كذب علي متعمدا, pero que mienta acerca de mí de manera consciente, digamos, tiene asegurado su sitio en el fuego. Entonces, esto parece decirte que no pasa nada si transmites cosas de la Biblia, ¿vale? Y se entiende aquí, pues, estudiar y todo eso. Pero, sin embargo, en otro caso, el profeta se lo impidió a Omar, ¿vale? De acuerdo, no sé si era Omar, pero es lo que pones tú ahí. Entonces, los eruditos musulmanes lo que dicen es, naturalmente, se trata de la intención con la que lo haces, ¿vale? Es decir, de hecho, una cosa que dicen es, bueno, la cuestión es que durante los primeros siglos del Islam hubo un festival de citar cosas bíblicas, ¿no? Se mezclaron en los libros de tafsir y en la cultura musulmana hasta tal punto de que ya es un poco irreversible, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eruditos posteriores, Imam al-Dhahabi, Ibn Taymiyyah, empezaron a intentar poner normas, ¿no? Sobre, a ver, vamos a poner orden aquí. Los textos bíblicos caerían en principales categorías, ¿vale? Una categoría es la que coincide con el Corán, ¿vale? Eso puedes citarlo sin problema. Luego tienes cosas que el Corán ni afirma ni desmiente. Entonces, las puedes citar como parte de
esto es lo que dice la Biblia, ¿vale? Pero tú no puedes darle credibilidad ni quitársela. O sea, no puedes decir tampoco es mentira. Pero luego hay cosas que contradicen el Corán y estas sí que puedes decir que son mentira. En otras palabras, yo, por ejemplo, ¿puedo estudiar la Biblia? Vale, yo la estudio, pero cuando veo que algo coincide con el Corán, sé que es verdad. Cuando veo que algo choca con el Corán, sé que es mentira. Y cuando algo ni choca ni coincide, que es la inmensa mayoría, no pondré la mano en el fuego. Puede ser verdad o puede no ser verdad. Pero yo puedo estudiar la evolución de los textos bíblicos y por supuesto que puedes estudiar. Aquí lo que Omar o lo que el sahabi en cuestión en este hadith parecía es que estaba intentando derivar algo de guía. Y ahí es donde el profeta le dijo, no hace falta que busques guía en escrituras anteriores que ni siquiera están en su forma original cuando ha llegado el Corán, ¿vale? Es como si tienes una lámpara, como esta, yo qué sé, es como si tienes una luz gigante que ilumina la habitación y estás buscando bombillitas pequeñas que encima se encienden y se apagan y no van bien y están medio fundidas para extraer luz de ellas, ¿vale? Eso es lo que está diciendo el profeta, es absurdo. Entonces, son cosas distintas, ¿vale? Si tú estudias, por ejemplo, religiones de Oriente aquí quiero decir yo qué sé, confucianismo, el Tao, yo leo esas cosas y me encantan y a veces subrayo cosas que digo, es todo el aspecto espiritual del Islam o de la autoeducación y la disciplina, es fascinante el grado de coincidencia. Pero yo no leo esas cosas buscando la guía, porque la guía ya la tienes, ¿vale? Quiero decir, inshallah. Pero lo leo con el interés, por ejemplo, de ver qué coincidencias y qué diferencias hay, ¿vale? Ya hay un interés académico. Lo leo, por ejemplo, como musulmán, porque Dios me ha dicho que no hay ninguna nación del mundo illa khala fiha nadir, sin que haya pasado algún mensajero o advertidor. O sea, es decir, las intenciones con las que se estudian son muy distintas. Ibn Ayyub, entonces depende de eso. ¿Sumisión no significa entregarse de manera obligada? Esencialmente. Quizás una mejor traducción de Islam es rendirse, ¿vale? Si tú estás en el transcurso de una batalla y te apuntan con una espada, te rindes. Obviamente sí, lo haces de manera obligada. Lo que tiene el Islam es que cuando tú has aceptado que es verdad, te entregas a la guía de Dios, ¿vale? No que la aceptas de manera obligada, porque no hay coacción en eso. Suhaila, ¿Islam también significa paz? A mí no me consta que Islam signifique paz. Sospecho que esto procede del deseo de... perdonadme que prejuzgue, ¿vale? Pero sospecho que esto de que el Islam significa paz procede del deseo de ser aceptados, ¿no? Como cuando se ha empezado a asociar el Islam a lo bélico, entonces tenemos que decir, no, Islam significa paz. Islam significa entregarse, rendirse, eso es lo que significa Islam. Salam significa paz, que puede haber algún vínculo, porque obviamente cuando hay un conflicto y se termina o hay un estado de seguridad es salam, y cuando tú te rindes es Islam, ¿vale? Si los lingüistas argumentan que hay un origen común, puede ser, pero que Islam significa paz, yo no tengo constancia de eso, vamos. Vale, me pregunta Suhaila, ¿cuáles son los versículos que descendieron cuando Salama le dijo al profeta alayhi salatu wassalam que si es que el Corán parecía hablar más a los hombres? Espérate un momento, voy a ver si los detecto. El que te puedo decir de manera segura es Sura 33, versículo 35, ¿vale? Donde Dios dice... los hombres que se entregan y las mujeres que se entregan, y los hombres creyentes y las mujeres creyentes, ese famoso versículo. Sura 33, aya 35. Luego, el otro, tengo un recuerdo de que es el Sura 4, versículo 28. Que no envidien los hombres...
No tengo las referencias exactas, ¿eh? Creo que sería... Espérate, déjame ver. Corán 4:28. Que no envidien los hombres lo que se les ha dado a las mujeres. Asumo que es el 4:28. Y el otro versículo sería... los tres que he mencionado. La verdad que voy a subir el vídeo en YouTube. Si puedes, escúchalos y búscalos en Google. En Google hoy en día es muy fácil encontrar, porque escribes el versículo y te sale referencias. Obedecer, responder, bla bla bla, no se puede apuntar. Vale, pues en principio... Vale, en principio, si no tenéis más preguntas, zanjamos, ¿vale? Señor Harrak, ¿cómo se podría relacionar la creación de Adam con la evolución, si es posible? De hecho, de varias formas. Ni siquiera veo un problema, de verdad. Fíjate, la idea aquí sería que bueno, queda claro, digamos, sin ningún lugar a dudas, que la humanidad actual desciende de una pareja, ¿vale? Que es Adam y su par, ¿no? Su esposa. Muy bien. Pero claro, la evolución humana. Fíjate, resolución número 1. Lo que yo te diría es lo siguiente. El hecho de que tenemos un proceso biológico, ¿vale? Que indica una progresión en las especies, no niega la posibilidad de intervención divina. Es decir, es perfectamente plausible y posible que en un momento de la creación de Dios, Dios haya introducido a Adán, ¿vale? En otras palabras, tienes estas criaturas que van, entre comillas, adaptándose, y Dios hace un salto, digamos, ¿no? En la creación, introduce a esta criatura que marca un antes y un después, ¿no? Eso es resolución número 1. Ni niegas la evolución, ni niegas la creación de Adán. Sencillamente, Adán es una creación especial o un salto especial, ¿no? Podríamos decir así. De igual manera, por ejemplo, que Jesús nació sin un padre. Es decir, tú no niegas el hecho de que la gente necesita un padre y una madre para tener hijos. Simplemente hay un caso en el que es un milagro, vamos a decirlo así, ¿no? Un ateo te dirá, pero eso no lo puedes demostrar. Depende, porque si el Corán dice que Dios creó a Adán y te puedo demostrar que el Corán es verdad, en realidad sí que te lo puedo demostrar, ¿vale? Esa es la resolución número 1. La resolución número 2, pues esto es un poco más profundo, ¿vale? Pero en el Islam sunni mayoritario, ¿vale? Esto es el Islam sunni, yo qué sé, igual el 80% de los sunnis siguen una escuela de teología que se llama Ash'ari. De acuerdo a la escuela Ash'ari, esto es un poco más chungo, ¿vale? De acuerdo a la escuela Ash'ari, Dios no necesita de la causa y efecto. Y lo que ellos dicen, y esto es posible que tenga alguna influencia filosófica, ¿vale? Habrá otros musulmanes que te dirán, fuera, fuera, fuera. Pero de acuerdo a esta teología Ash'ari, que te lo menciono porque es la mayoritaria, eso tampoco lo podemos negar, cada instante Dios está recreando la creación, entre comillas, ¿vale? Es decir, cada instante es una nueva creación. Entonces, si tú tienes estos animales que están progresando y avanzando, y de repente aparece Adam en uno de esos instantes, jalás, problema resuelto. Y de hecho una cosa que hacen hoy en día es justificar esta postura teológica con la física cuántica, ¿vale? Es decir, a nivel cuántico, las cosas que ocurren parecen estar fuera de las leyes naturales que vemos a gran escala. O sea, tienes partículas que desaparecen de un punto y aparecen en otro punto, ¿vale? Y esas cosas están, entre comillas, demostradas. Entonces, de la misma forma en la creación de Dios, desde nuestra perspectiva todo tiene causas y efectos, pero la física cuántica demostraría que las causas y efectos son una ilusión. Entonces pueden ocurrir cosas esporádicas, y en este caso, ¿vale? Un Ash'ari probablemente te diría, la introducción de un espécimen en medio de la cadena es perfectamente plausible, sin negar la realidad del ciclo evolutivo, ¿vale? ¡Jalás! Y luego ya hay otra postura que argumentaría, que es mucho más controvertida, argumentaría que Adán desciende de otras criaturas, ¿vale? Y se basaría en el hecho de que cuando Dios dice que creó a Adán de tierra, se está refiriendo a los componentes. Los componentes de Adán eran los de la tierra, ¿vale? Nitrógeno, tal, carbono, potasio, de la misma forma que Dios dice que creó a Adán del agua,
¿vale? Eso significa que venimos del agua, no que Dios moldeó una figura de agua. Esta postura es más controvertida, naturalmente, porque contradice hadices, o algunos hadices, ¿vale? Entonces, hay un debate ahí sobre si esta postura se saldría de lo posible en el Islam. Que curiosamente hay un fatwa de la Universidad del Azhar. Hubo un famoso erudito que planteó esto, ¿vale? Y lo explicó así. Escribió un libro llamado Abi Adam, mi padre Adam. Y la Universidad del Azhar hizo un fatwa diciendo sus opiniones no son correctas, tal, pero no son kufr, no se han salido del Islam, ¿vale? A menos que este sea un tema que te obsesiona, esta tercera opción yo la dejaría un poco aparcada. Pero bueno, hay gente que le obsesiona y... Pero bueno, lo que te estoy intentando decir es que no hay una resolución, hay varias. Mariam Bennani, gracias por iluminarnos. ¿No? Personalmente beneficioso porque estoy pasando por una mala época y esto me viene genial. Barakallahu fik, hermano. Nada, el placer es mío. Ojalá pudiera ayudarte más. Vale, pues vamos a dar por zanjado este directo. Creo que se ha prolongado más de lo habitual. Ha sido un placer compartir esta hora y media con vosotros. Compartid este vídeo, lo voy a subir en YouTube. Y insisto, esta es mi petición, cuando veáis a alguien diciendo en esta religión no se pregunta nada, mandadle este vídeo. Pero cuando veáis a gente también diciendo yo es que no rezo porque no me cuadra esa cosa, también mandadle este vídeo, ¿vale? Porque tenemos esos dos extremos. Muy bien, inshallah, la semana que viene, no sé de qué hablaré, inshallah, pero de aquí 2 semanas o 3 hablaré del tema de Aisha también y su forma de entender el hadith, de reaccionar a estos hadithes, etcétera, etcétera, ¿no? Señor Harrak, que dices que tienes un bloqueo mental con la evolución humana. Tengo una serie en YouTube que se llama El Corán y la antropología, donde trato con detalle, son 7 capítulos, de 1 hora o de 3/4 de hora, donde trato con detalle este tema, ¿vale? Si pudieras escuchar la serie entera, de lujo. Y si es un tema que te preocupa, esa serie está hecha para ti. Muy bien, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias, Asma, un saludo.